Ahora vamos a hablar acerca del escalar por un vector. El escalar por un vector consiste en multiplicar un número natural por un vector. Ojo, puede ser un número natural o un número entero. Es por un número cualquiera por un vector. De igual manera puede ser también por un número racional. Pero se toma más o menos la definición de esta manera. ¿Qué vemos como ejemplo? Dado el siguiente vector, me dan el vector A que vale 6i más 3j y el escalar beta, que en este caso es igual a 2 positivo. ¿Qué debo hacer yo, muchachos? Lo que hago es que me están pidiendo que multiplique. De esta manera me dicen, bueno, pero halle la multiplicación de estos dos elementos. ¿Qué hago? Coloco escalar, el vector por el escalar. ¿Quién es el escalar? 2. ¿Y quién es el vector? 6i más 3j. Voy a multiplicar de manera, voy a aplicar la propiedad distributiva. 2 por 6i más 2 por 3j. 2 por 6, 12. 12 que i, más por más, 2 por 3, 6. 6 que 6j. Y de esa manera me queda el resultado del escalar por el vector. Para el segundo ejemplo tenemos el vector b, que es 5i menos 3j, y el escalar es θ y vale menos 2. Entonces, ¿qué me piden a mí? Que halle el escalar o la multiplicación del escalar de estos dos elementos, es decir, del vector b y de θ. Nuevamente coloco b, el vector b por θ. ¿Cuánto vale θ? Menos 2, que es el escalar, y el vector que es menos 5i, perdón, 5i menos 3j. 5i positivo menos 3j. Digo, menos por más, menos. 2 por 5, 10. ¿10 qué? 10i. Menos por menos, más. 2 por 3, 6. 6 qué? 6j. Aplicando aquí la propiedad distributiva para solucionar este tipo de ejercicios. En esta parte vamos a visualizar el producto cruz de dos vectores. Para nosotros resolver el producto cruz de dos vectores, tengo el primer ejemplo que me indica que el vector C es igual a 2i más 3j y el vector B es igual a 4i más 5j. Voy a colocar uno al lado del otro, es decir, el vector C cruz, porque es producto cruz, es una multiplicación, por eso se llama producto cruz. El vector B. ¿Quién es el vector C? 2i más 3j. Por el vector B, ¿quién es? 4i más 5j. Muchas veces lo representan con el punto o también con la cruz de la multiplicación. Entonces, ¿qué multiplico aquí? I con I y J con J. Pero ¿qué ocurre? Que después que multiplico desaparecen las I y desaparecen las J. Entonces queda C cruz B, es decir, el vector C cruz el vector B, entonces me quedó más, 2 por 4, 8. Repito, aquí ya no coloco las I. Voy con más por más, 3 por 5, 15. Aquí desaparecen las J. Desaparecen las I y las J. Luego voy a resolver según lo que los signos me están indicando. Nuevamente escribo C, el vector C cruz el vector B, y digo 8 más 15 me va a dar 23. Este es el resultado del producto cruz del vector C y el vector B. Para el segundo ejemplo, tenemos que el vector K es igual a 5i más 2j y el vector L es menos i más 3j. Nuevamente voy a colocar K cruz L, porque es el vector K al cual voy a multiplicar en cruz por el vector L. Entonces me va a quedar, ¿quién es el vector K? Menos 5i más 2j por, puede ser, repito, con este punto, o puede ser con el de la multiplicación, porque por eso se denomina producto cruz. Y el vector L, que es ¿quién? Menos i más 3j. Volvemos a escribir K cruz L para mantener orden. Recuerden que el orden es indispensable para este tipo de áreas para poder entender el procedimiento. Entonces voy a multiplicar las i con las i y la j con la j. En este caso digo menos por menos más 5 por i. Recordemos que en este caso, como está i sola, asumimos que hay un 1 delante y decimos 5 por 1, 5. Luego vamos aquí, más por más, 2 por 3, 6. Y nos damos cuenta que me quedó 5 más 6. Nuevamente escribo K cruz L y me va a quedar 5 más 6, que es igual a ¿quién? A 11. De esta manera vemos el ejemplo del producto cruz de dos vectores. Para trabajar con las características de un vector,
se les comenta que las características principales de un vector es módulo, dirección y sentido. Cada vez que nosotros trabajemos con un vector y tengamos que representar esas tres características, determinamos que la ecuación para yo determinar el módulo, se las dije al principio del video, tendría en este caso, como es el vector C, voy a colocar al vector C dentro de dos barras de valor absoluto. ¿Qué me indica eso? Que el resultado siempre va a ser positivo. La coordenada I, en este caso vale 6, y 2 que vale J que vale 2, cada una de ellas al cuadrado dentro del signo radical. Sería 6 por 6, 36 y 2 por 2, 4 para que la suma de las dos me dé 40. Y extrayendo el valor tengo que la longitud de ese vector, es decir, el módulo de ese vector es igual a 6,32. 6,32 ¿qué? Depende de la unidad en que se esté trabajando, puede ser centímetro, puede ser milímetro, puede ser metro, puede ser kilómetro, etc. En esta tenemos ya la dirección. Vamos a hablar acerca de la dirección. La dirección no es más que el ángulo que forma con respecto al eje de las X. Vamos a calcularlo y con la gráfica explico a qué me refiero con esto. La ecuación planteada es la siguiente, la que de igual manera hablé al comienzo del video, y me dice que el ángulo es igual a la tangente inversa de la componente J sobre la componente en Y. Entonces, ¿quién es la componente en J para este vector? 2. ¿Y quién es la componente en Y? 6. Ojo, no es que van a colocar Y arriba y 6 debajo, no, es J y debajo queda Y. Yo hago la división de 2 entre 6 y me da 0,33. ¿Cómo resuelvo? Voy a presionar en la calculadora chi tan para que me dé tangente inversa de 0,33 y cuando le dé igual me dice que es 18,26 grados. Allí visualizamos cómo se resuelve. En el caso del sentido, el sentido nos lo da siempre la gráfica. Como yo visualizo en el vector, él se encuentra en las componentes, es decir, se encuentra en el primer cuadrante. Por eso es que solamente dibujo el primer cuadrante por cuestión de espacio. Entonces, en la componente X, en la abscisa, voy a representar ahí, y en la ordenada voy a representar aquí a J. Entonces me dice que que Y mide 6, si es centímetro, lógicamente mido 6 centímetros, y 2 mide, J mide 2, si es 2 centímetros lo voy a colocar. Se dan cuenta que estoy colocando en rojo quién es Y y quién es J. Luego la componente de esta me daría este resultado, ¿verdad? El cual, donde ella se encuentra, vendría a representar, muchachos, desde el origen al extremo, la longitud del vector C, que vale ¿cuánto? 6,32, repito, si es centímetro sería 6,32 centímetros, si es milímetro sería como 6,32 milímetros. Entonces, ¿quién es el ángulo? Lo que les decía, la dirección, es el ángulo que forma con respecto al eje de las X, si está aquí, en donde esté. Entonces, este ángulo es lo que corresponde a la dirección. Y el sentido, lógicamente, ¿dónde se encuentra ubicado? ¿En qué cuadrante? Sentido norte, sentido sur, sentido etcétera, etcétera, muchachos. Aquí visualizamos otro ejemplo correspondiente a las características principales de un vector: módulo, dirección y sentido. ¿De quién? Del vector K, que corresponde a menos 4i más 2j. La ecuación para nosotros hallar el módulo viene siendo el vector, la letra del vector, en este caso es un vector cualquiera, es igual a ¿quién? Tiene que estar dentro de dos barras de valor absoluto, porque el resultado siempre va a ser positivo. Donde la componente y al cuadrado más la componente j al cuadrado, ambas dentro del signo radical. Sustituyendo los valores, sabiendo que i vale menos 4 y que j vale 2, resuelvo el cuadrado de cada uno para obtener 16 más 4. Sumando ambos tengo que la raíz de 20 y extrayendo el valor de la raíz sería 4,47. Es decir, que se viene haciendo la longitud del vector. Para la dirección vamos a utilizar el ángulo es igual a la tangente inversa de ¿quién? De J sobre I. Es decir, para este vector tenemos que 2 sobre I que vale menos 4.
resolviendo del 2 entre 4 es igual a menos 0,5. Recordemos que debo tomar en cuenta dicho signo. Y procedo a resolver en la calculadora diciendo que el ángulo es igual a la tangente inversa de 0,5. Tangente inversa de 0,5 para obtener el resultado de 26,56 grados. ¿Por qué negativo? Porque me está quedando aquí negativa. Y el sentido me lo va a dar la gráfica. Según lo que yo visualizo en el vector, él se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque tengo la componente de menos 4i, está en la componente x negativa, perdón. Está en x negativa, es decir, menos x. Y j está en y positiva, perdón, en y positiva. Entonces, ¿qué ocurre? Y va a medir menos 4 y j va a medir 2. La unión de estas dos me daría el sentido de ese vector. A su misma vez me está dando la longitud, que vendría siendo el valor de 4,47, y el ángulo correspondiente, ¿verdad?, con respecto a la inclinación con x, en este caso con menos x, sería 26,56 grados. Y el sentido me lo ubica en el segundo cuadrante.